Este día queremos dar a conocer el resultado de una resolución pronunciada por el Tribunal Sancionador contra el Banco HSBC Salvadoreño S.A. por haber realizado cobros de recargos por pago anticipado de préstamos. La Ley de Protección al Consumidor establece como una obligación especial para los proveedores de servicios financieros el recibir pagos anticipados del consumidor respecto de sus créditos sin penalidad alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumidor tiene el derecho a efectuar, a hacer abonos parciales o totales anticipados de su crédito y los bancos no están obligados a cobrar ninguna penalidad, salvo las excepciones que la misma ley señala. ¿Cuáles son estas excepciones? Que se trate de créditos otorgados con fondos externos y que el banco a su vez esté obligado a pagar este recargo a la fuente de financiamiento externa, o que se trate de operaciones de tasa fija de corto o mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que se trate de créditos que la tasa es fija. La tasa fija se va a mantener durante la vigencia del plazo y al hablar de un contrato de mediano y corto plazo, es un contrato con plazo máximo de 5 años. Esas son las dos únicas excepciones que la Ley de Protección al Consumidor reconoce para habilitarle a los proveedores el cobro de un recargo por pago anticipado. En el caso particular del banco, se trabajó en conjunto con la Superintendencia del Sistema Financiero para recabar información y obtuvimos datos que van desde el 8 de octubre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007, en los cuales el banco había estado cobrando este recargo a créditos que no cumplían con las excepciones que la misma ley disponía. Producto de estos procedimientos, porque fueron dos procedimientos que acumuló el Tribunal Sancionador, se impuso una multa de $453.264 y se ha ordenado a su vez la devolución de $451.357 a los consumidores que se han visto afectados en este caso. Podríamos hablar de un aproximado de 200 consumidores afectados por esta práctica que estaba realizando el banco. Y esto, al sumar las cantidades, estamos hablando un poquito más de $900.000, ¿verdad? Que sería tanto como la multa más la devolución. Eso es la multa equivale a lo que tiene que devolver. Cuando son casos colectivos o difusos, no puede ser la sanción menor que el cobro indebido. En este caso, el cobro indebido fue $451.357 y la multa tiene que ser equivalente o aproximada, entonces no puede ser menor, según nuestra Ley de Protección al Consumidor. ¿Ya fue notificado el banco? Fue notificado el día de ayer el banco, y por eso es que nosotros estamos dando ya la información. ¿Cuánto tiempo tiene el banco para comenzar y cómo va a ser el mecanismo de devolución? ¿Qué tiene que hacer la persona? La Ley de Protección al Consumidor establece un plazo de 10 días hábiles para cumplir las resoluciones emitidas por el Tribunal Sancionador. En ese sentido, el banco tiene 10 días para hacerlo. Pero también es importante mencionar, y esto es para aclararle a los consumidores, que el banco puede hacer uso de los recursos. ¿Qué recurso recoge nuestra ley? El recurso de revocatoria, ¿verdad? Además, una vez agotado el recurso o sin necesidad de agotarlo, el banco puede acudir a las instancias judiciales a cuestionar la resolución del Tribunal Sancionador. Esto es específicamente en la Corte Suprema de Justicia, y de hacerlo, y la Corte admitir el recurso o el procedimiento, podrían suspenderse la ejecución de la resolución del tribunal y tendría que esperarse a que la Corte resolviera, y si llegara a confirmar la resolución del tribunal, entonces empezar el proceso de devolución. Si el banco acatara la sanción, ¿de qué manera tendría que devolverle o reintegrarle al consumidor? Tendría que
Sí, nosotros monitorearíamos eso, le pediríamos también a la Superintendencia del Sistema Financiero que nos apoyara en el monitoreo y lo más práctico sería reunirnos con la misma institución para determinar cuáles van a ser los mecanismos de devolución, porque pueden ser que estén incluidos personas que ya no son clientes del banco. Entonces ahí se puede ser que se genere con cheques, o si hay clientes o deudores que aún son clientes y tienen cuentas de ahorro, que los abonos se efectúen a las cuentas, etcétera. Ahí pueden darse diferentes variables en el mecanismo para hacer efectiva la devolución. ¿Cómo? ¿Y si están haciéndolo en otro banco? No, este era el único banco que estaba realizando este cobro. ¿Y ahí qué? ¿Una denuncia o cómo se dio cuenta? Tuvimos conocimiento de una denuncia, fueron realmente cerca de 3 denuncias. Cerca de 3 denuncias que recibimos en la Oficina de Atención de Reclamos de Servicios Financieros. Esto fue, estamos hablando ahí por el 2000, casi finales del 2006, que se recibieron las primeras denuncias, y luego le pedimos a la superintendencia que nos documentara muchos más casos. E incluso a la misma superintendencia le preguntamos si habían otras instituciones financieras que estaban realizando la práctica, y esta nos dijo que no, solo era el banco HSBC. El monto de individual que podrían devolverse a los clientes si se acata esto. Podría ser, hay un caso particular, por ejemplo, de los casos individuales, que el consumidor tendría una devolución cerca de $350, pero también hay devoluciones más altas, de $1,000 sobre todo, porque va a estar en función del capital que estaba pendiente de pago al momento de efectuar el pago anticipado, ya que el recargo que estaba pactado en los contratos, y esto ya vamos a explicarlo, establecía que era el 2% del capital pendiente de pago lo que se iba a cancelar en concepto de penalización. Entonces, un crédito, por ejemplo, ahí vimos un par de créditos que los deudores eran unas empresas. Entonces puede haber una devolución de $3,000. Son datos que sí lo tenemos, el tribunal maneja toda esta información y se va a dar a conocer en su oportunidad. Estamos pensando poner eso en la página web de la Defensoría. Sería un primer caso que se presenta a la Defensoría de esta naturaleza, el que se dio anteriormente con Credifácil fue diferente. El tema de Credifácil era el cobro de intereses utilizando el método del método de saldo globales. Esta es otra infracción, este es cobrar un recargo porque usted paga antes el crédito. Y la Ley de Protección al Consumidor establece como obligación recibir pagos sin penalidad, salvo las excepciones que la misma ley menciona y que ya las comentamos. Algo importante de este caso es que la mayoría de los contratos fueron suscritos antes de la vigencia de la Ley de Protección al Consumidor, pero los cobros fueron realizados posterior a la vigencia de la ley. Acá, y esto debemos clarificarlo, no estamos cuestionando, o el tribunal no cuestionó, ni la presidencia de la Defensoría cuestionó los cobros por este concepto que se realizaron antes de la vigencia de la ley. Porque no es retroactiva. Porque no es retroactiva, correcto. Pero es lo que se cobró después de la vigencia de la ley, no obstante que los contratos fueron suscritos con anterioridad, pero estaban vigentes al momento en que surte efectos la ley. Y ahorita que está avisado el banco, o sea, que ya les avisaron, ¿cómo van a controlar? O sea, si tienen ustedes la competencia para controlar que no lo sigan haciendo. De hecho, y junto con la superintendencia, se verificó que la cláusula esta ya no aparecía en los contratos y que solo aparecía en los contratos que estaban utilizando fondos externos y que ellos tenían. Fondos externos. Es que esa es una de las excepciones. Por ejemplo, que ellos reciben para un determinado proyecto o programa especial, reciben financiamiento de una fuente externa. Pero esta fuente externa le exige al banco que si le paga anticipado le va a cobrar. En ese caso, el banco local traslada. Eso sí se puede hacer. Y esto está en el artículo 19M de la Ley de Protección al Consumidor.